con la tercera y última célula que tiene funciones especializadas, que son los linfocitos, ¿no? Tanto los T como los B. Al terminar a los linfocitos T y B, vamos a ver a los linfocitos NK, que son células que, aunque no tienen una función especializada, pues sí promueven de manera importante la eliminación, sobre todo de células tumorales y células infectadas con virus. Ok, la canción. Y para terminar con este tercer punto de la competencia número 1, yo creo que lo mejor sería publicarles 2 videitos, ¿no? Para no extendernos más en la clase, porque pues sí nos va a llevar algo de tiempo. Y que se lo lleven ustedes de tarea, que lo vean cuando lo puedan ver, y que para el día viernes que nos toca nuevamente de la semana que entra, nada más presenten un pequeño mapita, un mapa mental de lo que se vio en esos videos, que son videitos, son 2 videitos como de 15, 17 minutos cada uno, ¿no? Ay, espérenme que me dio el... me dio la tos. ¿Les parece bien así? Sí, doctora. Para no quedarnos aquí hasta muy tarde, ¿no? Bueno, entonces empecemos con linfocitos T y linfocitos B, que ustedes ya saben, son las células más relevantes en la inmunidad adaptativa y son las células que definen las características de ese tipo de inmunidad, que son la especificidad, la memoria inmunológica, la diversidad y la especialización. Con especificidad nos referimos a que los linfocitos T y B cuentan con receptores altamente específicos que permiten diferenciar a microorganismos que son distintos porque son muy similares, ¿no? En cuanto a la memoria inmunológica, pues nos referimos a que los linfocitos T y B son los únicos capaces de recordar encuentros previos con un antígeno para, en exposiciones sucesivas al mismo antígeno, responder más rápidamente y más vigorosamente también. En cuanto a la diversidad, pues nosotros ya sabemos que los linfocitos T y B se organizan en clonas y que existen 10 a la 9 a 10 a la 11 clonas diferentes, y la diferencia radica precisamente en el tipo de receptor que exponen en su superficie, ¿no? Entonces, eso se traduce en que se pueden reconocer esa cantidad de epítopos diferentes, ¿no? Entonces, la diversidad se refiere al número de receptores que tienen estas células, el número de receptores diferentes que tienen estas células. Y la especialización, ahorita que lleguemos a eso, lo vamos a ver. Del total de leucocitos que se encuentran circulando, 20 a 40% van a ser linfocitos T y linfocitos B, ¿no? En total, en nuestro organismo, tenemos 5 por 10 a la 12 linfocitos. De ese total, el 2% aproximadamente de los linfocitos se encuentran en la sangre. El 10% van a estar en la médula ósea. El 15% aproximadamente se encuentran en las mucosas del aparato digestivo y del aparato respiratorio, mientras que más del 65% se van a encontrar en los órganos linfoides secundarios, sobre todo en el vaso y en los ganglios linfáticos. ¿Cuál es la función de la inmunidad adaptativa? Bueno, pues es potenciar los mecanismos que operan durante la inmunidad innata. Por ejemplo, los anticuerpos que son producidos por las células plasmáticas que derivan de un linfocito B activado potencian la fagocitosis. Cuando un anticuerpo se encuentra opsonizando o que está unido a un antígeno, facilita la fagocitosis. Entonces, es una forma en la que la inmunidad adaptativa, a través de los anticuerpos producidos por las células plasmáticas, está potenciando un mecanismo de la inmunidad innata, que es la fagocitosis. Otro ejemplo es cuando un anticuerpo se une a un antígeno, puede activar una tercera vía de complemento, que es la vía clásica. Durante la inmunidad innata pueden activarse la vía alterna y la vía de las lectinas, pero cuando ya hay anticuerpos, hay una tercera vía de activación adicional que puede echarse a andar, y de esa manera se amplifica también la respuesta.
No sé si esa parte de que potencian los mecanismos de la inmunidad innata queda clara. O, por ejemplo, el interferón gamma, que es producido por los linfocitos Th1, incrementa las capacidades microbicidas de los macrófagos. Entonces, todo lo que los linfocitos T y B producen, lo que van a hacer es potenciar todos los mecanismos que participan durante la inmunidad innata. ¿Está bien? Sí, doctora. Ok, ustedes ya saben que los linfocitos se generan en la médula ósea a partir de un precursor linfoide, que los linfocitos B se quedan en la médula ósea y casi completan su proceso de maduración, y que los linfocitos T se salen completamente inmaduros después de ser generados en la médula ósea y se van al timo, y ahí en el timo los linfocitos T maduran, ¿no? También saben que ese proceso de maduración consiste en la adquisición de un receptor funcional. También les mencioné que ese proceso de adquisición de ese receptor funcional es difícil, ¿no? Y que hay muchos procesos de selección por los cuales pasan los linfocitos para poder expresar un receptor funcional. Total, que cuando ya lo logran, lo primero que hacen es que proliferan y forman una clona, ¿no? Y que esas clonas, una vez que ya están listas, salen a la circulación y empiezan a recircular, ¿no? Empiezan de aquí para allá. Van a la sangre, se intercambian entre la sangre y la linfa, van a un órgano linfoide como los ganglios, el vaso, los tejidos linfáticos mucosos, etcétera, y así andan por todo el cuerpo, vírgenes, ¿no? En estado de reposo. Este desplazamiento se conoce como recirculación linfocitaria o recirculación de linfocitos. Y lo que la recirculación provoca, pues es que se generen respuestas inmunológicas, porque andan de aquí para allá tratando de encontrar a su antígeno específico, los linfocitos, ¿no? Desplazándose de aquí para allá. Y otra cosa es que con esa recirculación se asegura que los linfocitos se encuentren en los sitios en donde son útiles. Por ejemplo, cuando un linfocito es virgen, cuando el linfocito ya está activado y cuando es un linfocito de memoria, las vías de recirculación cambian, ¿no? Cuando el linfocito es virgen, lo que quiere es tener un contacto con un antígeno. Entonces, su vía de recirculación favorita o preferida va a ser ir a los sitios en donde se concentran los antígenos. Y los antígenos se concentran en los órganos linfoides secundarios como el vaso o los ganglios, ¿no? Todo el antígeno que entre al cuerpo, por donde sea que haya entrado y en la cantidad en la que haya entrado, va a ser concentrado en el vaso o en los ganglios. Entonces, los linfocitos cuando son vírgenes les gusta mucho ir hacia los ganglios, hacia el vaso. Entonces, entran, salen, van a la sangre, entran a la linfa y van otra vez al ganglio a ver si ya llegó su antígeno específico, y así andan, ¿no? Recirculando. Cuando el linfocito virgen por fin logra dejar de ser virgen y reconoce un antígeno, a su antígeno específico, pues ya sabemos que se va a convertir en un linfocito activo, ¿no? O activado. Entonces ya no quiere estar en esos sitios porque ya cumplió con su objetivo, que era reconocer al antígeno. Ahora ya es todo un linfocito efector, ya es un linfocito activado. Ahora él quiere ir a los sitios en donde están los antígenos para poderlos eliminar. Entonces su vía de recirculación cambia. Ahora se va a salir de los órganos linfoides secundarios, va a entrar a la circulación y a través de ella va a dirigirse hacia los tejidos infectados, ¿no? Y ahí va a ser retenido. Los linfocitos de memoria también salen de los órganos linfoides secundarios y van a ir a vivir a los sitios por donde originalmente entró el antígeno, y ahí van a ser retenidos también. Entonces, para que se den cuenta que este proceso de recirculación asegura que los linfocitos estén en los sitios en donde realmente van a ser de utilidad. Los vírgenes en los órganos linfoides secundarios para asegurar el encuentro con el antígeno, los efectores en los sitios de infección para contribuir en la eliminación antigénica, y los de memoria en los sitios por donde el antígeno entró inicialmente para que cuando vuelva a entrar, pues ahí está el linfocito virgen listo para actuar. ¿Ok?
Eso con relación a esta diapositiva. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas con relación a esa imagen, vamos con la morfología de los linfocitos vírgenes. Cuando un linfocito es virgen, se dice que es un linfocito pequeño, ¿no? Es un linfocito que está en la fase G0 del ciclo celular y que tiene un diámetro de 8 a 10 micras, ¿no? Es un linfocito pequeño. Como ustedes pueden observar en la imagen, la morfología de un linfocito es muy sencilla. Tiene un núcleo grandote, que es el que está teñido aquí en lila intenso, que abarca casi la totalidad de la célula y tiene un anillo citoplasmático pequeñito alrededor del núcleo. En ese citoplasma hay algunas mitocondrias, hay lisosomas, hay ribosomas, pero ningún organelo especializado visible, ¿no? Porque es un linfocito en reposo. Entonces, no hay mayor cosa que ver en un linfocito virgen. ¿Dónde vamos a encontrar a estos linfocitos? Pues ya dijimos, ¿verdad? Que recirculan y se intercambian entre la sangre, la linfa y los órganos linfoides secundarios. Esa es su vía de recirculación favorita. Si en un lapso de 1 a 3 meses no se encuentran con el antígeno, van a morir por apoptosis, ¿no? Triste el destino de ese linfocito porque nunca logró su objetivo, que era reconocer al antígeno y dejar de ser un linfocito virgen. Se va a morir. Cuando los linfocitos son vírgenes, no se puede distinguir morfológicamente hablando a un linfocito T de un linfocito B porque son idénticos. Si ustedes, por ejemplo, le toman sangre a un individuo, hacen un extendido en un portaobjetos, lo tiñen y lo ven al microscopio, nunca van a poder decir, ay, mira, aquí hay un T, ay, aquí hay un B. No, van a decir, hay un linfocito y san se acabó, porque no van a poder distinguirlos. Hay otras formas, ¿no?, en las que se pueden distinguir un T de un B, que luego vamos a ver, pero por morfología es imposible poder distinguir un T de un B cuando son vírgenes, porque cuando el linfocito reconoce un antígeno y ya se activa y se transforma en un linfocito efector, pues ya podemos hacer la diferenciación. Esto que está aquí es un linfocito efector de un linfocito B, es decir, es una célula plasmática. Y esto que está acá es un linfocito T efector, es un linfocito T activado, que puede ser un CD8 o que puede ser un CD4. Si ustedes observan la morfología de una célula plasmática, es decir, de un linfocito B efector, cambia mucho con respecto a un linfocito B virgen, ¿no? Ahora vemos que el núcleo ya no abarca la totalidad de la célula, ¿no? Se dice que el núcleo es excéntrico, ya no está en el centro, está fuera del centro de la célula, es un núcleo excéntrico. El citoplasma es mucho más abundante en el linfocito B efector, es decir, en la célula plasmática. Y ahí, en ese citoplasma, la célula plasmática va a tener un retículo endoplásmico muy denso, en donde se van a sintetizar los anticuerpos, así como otras proteínas de membrana, otras proteínas secretorias de la célula plasmática. Además, también va a haber un aparato de Golgi que se encuentra alrededor del núcleo. Se dice que es perinuclear. Ahí en el aparato de Golgi pasan los anticuerpos y otras proteínas para darles su forma final y para que se empaqueten para ser secretados, ¿no? Una peculiaridad de ese aparato de Golgi de las células plasmáticas es que no se tiñe con los colorantes habituales. Es por eso que se puede ver esto que está aquí. Es un halo perinuclear, ¿no? Y se debe a que el aparato de Golgi no se tiñe bien con los colorantes que comúnmente se utilizan. Entonces, tienen un halo perinuclear visible, las células plasmáticas, se dice, ¿no? Tienen un núcleo excéntrico, tienen un citoplasma abundante en el que se puede ver un retículo endoplásmico denso o muy bien desarrollado y un halo perinuclear visible que corresponde a un complejo aparato de Golgi que no se tiñe bien con los colorantes que se utilizan habitualmente. Estas células plasmáticas que derivan de un linfocito B activado
van a generarse en los órganos linfoides secundarios, en el vaso o en los ganglios, pero una vez que se generen, se van a salir de ahí de los órganos linfoides secundarios, llámese vaso o llámese ganglio, se van a salir y se van a ir a la médula ósea, van a regresar a su casa donde se generaron los linfocitos B, se van a ir a la médula ósea y desde ahí van a estar secretando a los anticuerpos durante largos periodos, ¿no? Después de que se inició la respuesta inmunológica, durante tiempo posterior incluso a que una vez que ya se eliminó el antígeno, estas células pueden seguir sintetizando y secretando anticuerpos. En el caso de los linfocitos T efectores, si ustedes se dan cuenta en la fotografía, la morfología no cambia tanto con relación a un linfocito T virgen, ¿no? Solamente incrementa un poco de tamaño. Ya no va a medir de 8 a 10 micras como medía un linfocito virgen, ahora va a medir de 10 a 12 micras, ¿no? Y el cambio no es tan importante como sucede con la célula plasmática. Entonces, así como que resumiendo, entre el linfocito B y el linfocito T, pues poseen un receptor de superficie que les permite llevar a cabo su función, que es el reconocimiento antigénico, y ese receptor en los linfocitos B se llama BCR, receptor de célula B. En el caso de los T se llama TCR y significa receptor de célula T. Los linfocitos efectores de los linfocitos B son las células plasmáticas, mientras que en el caso de los linfocitos T, pues si hablamos de linfocitos CD8 positivos, solamente les decimos linfocito T citotóxico, y en el caso de los cooperadores o CD4 positivos, los efectores son el TH1, TH2, TH17. Como les digo, hay más, pero solamente vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Y cuando es virgen, acuérdense que es TH0. Las células plasmáticas, que son los linfocitos B efectores, producen y secretan una gran cantidad de anticuerpos. Los linfocitos T efectores no producen anticuerpos. Ellos secretan, o sea, producen y secretan una gran cantidad de citocinas diferentes y esa variación está con base en el tipo de linfocito efector del que estemos hablando. Todas las respuestas inmunológicas adaptativas, es decir, todas las respuestas inmunológicas en donde haya participación de linfocitos T o B, tienen 3 fases o tienen 3 etapas. La primera es una fase o una etapa de reconocimiento del antígeno extraño. Hay una fase luego de activación de las clonas específicas para el antígeno y finalmente hay una fase efectora en la que se van a poner en marcha mecanismos que van a llevar a cabo la eliminación del antígeno. En la fase de reconocimiento se va a llevar a cabo la unión del receptor del linfocito al antígeno extraño. En la fase de activación van a suceder 2 cosas con los linfocitos. Una es que van a proliferar y otra es que se van a diferenciar. ¿En qué se van a diferenciar? En una célula efectora y en una célula de memoria. Las células de memoria en ese momento no van a actuar, ¿no? Sino que se van a ir a los sitios por donde entraron los antígenos y ahí se van a quedar en estado de reposo. Ellas van a responder en una segunda, una tercera vez que vuelva a entrar el antígeno, pero en ese momento nada más se van a ir a los sitios de entrada y ahí se van a quedar en estado de reposo. Cuando vuelva a entrar el antígeno, entonces sí, van a actuar más rápidamente y más intensamente, pero de momento no. De momento las que van a actuar en la tercera fase, que es la fase efectora, pues son los linfocitos B efectores, es decir, las células plasmáticas, y los linfocitos T efectores, que es en esa fase donde se va a llevar a cabo la eliminación del antígeno. Entonces vamos a ver estas fases, cada una de estas fases, y las vamos a ver en orden. Primero vamos a ver la fase de reconocimiento, que dijimos que es cuando los receptores unen a los antígenos. Nosotros ya sabemos cómo se llaman estos receptores en los B y cómo se llaman en los T. Sabemos que los BCRs, ¿qué son? ¿Qué es un BCR? Aparte de ser un receptor, ¿no? No me digan que es un receptor, díganme qué es. Es un anticuerpo.
es un anticuerpo que está pegado a la superficie del linfocito B. Esa es la única diferencia con los otros anticuerpos que producen las células plasmáticas. Este está pegado a la superficie del linfocito B, ¿no? Pero es un anticuerpo igualito, con la estructura de la que ya habíamos hablado. Dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras, etcétera. Todo lo que ya sabemos, ¿no? En el caso de los linfocitos T, aunque este TCR es funcionalmente idéntico que el BCR, porque los dos funcionan para lo mismo, para reconocer antígeno, son estructuralmente diferentes, no tienen la misma estructura. Un TCR no es un anticuerpo, ¿no? Es un heterodímero. ¿Por qué digo heterodímero? Porque son dos cadenas polipeptídicas, la que está en rosa y la que está en azul, diferentes, ¿no? Es un heterodímero. Seguimos en la fase de reconocimiento viendo a los receptores. Esto que está aquí es un anticuerpo, ¿verdad? Es la Y, las dos cadenas pesadas, las dos cadenas ligeras. Esto que está aquí es un TCR y la única razón por la que les puse esta imagen es para que se percaten que el fragmento que une al antígeno en un anticuerpo tiene la misma estructura que un TCR, ¿no? Entonces, ¿cómo es un TCR? La estructura de esta ya lo conocemos y no vamos a decir más por el momento. Vamos a hablar de la estructura del TCR, que ese sí no lo habíamos visto nunca y hasta ahorita estamos diciendo que es un heterodímero, ¿no? Entonces, aquí tenemos las dos cadenas polipeptídicas diferentes que componen o constituyen a la mayor parte de los linfocitos T. El 95% de los linfocitos T tienen cadenas polipeptídicas diferentes, una que se llama alfa y la otra se llama beta. Si ustedes se dan cuenta, ambas cadenas se encuentran ancladas a la superficie o a la membrana del linfocito T. Ambas cadenas tienen dos dominios. Ambas cadenas tienen dos regiones, una región variable, que es la de arriba, y una región constante, que es esta otra de abajo. Los dominios van a recibir, igual que en los anticuerpos, un nombre de acuerdo a la cadena y de acuerdo a la región. Si estamos diciendo que esta es la parte variable, pues este será el variable de la alfa y este será el variable de la beta. Y si esta es la región constante, pues este es el constante de la cadena alfa y este es el constante de la cadena beta. El sitio de unión para el antígeno va a estar, igual que en los anticuerpos, formado por los dominios variables. El variable de la cadena alfa y el variable de la cadena beta. Y como les digo, el 95% de los linfocitos T tiene TCRs constituidos por una cadena alfa y por una cadena beta. ¿Y qué hay del 5% restante de los linfocitos T? Sus TCRs están conformados por cadenas polipeptídicas diferentes a las cadenas alfa y beta. Y estas cadenas se llaman cadena gamma y cadena delta. ¿Ok? Son diferentes en su secuencia de aminoácidos, por eso tienen nombres diferentes, pero de igual manera tienen regiones constantes y regiones variables y los dominios reciben un nombre de acuerdo a la cadena y de acuerdo a la región. A los linfocitos T, a ese 5% que tiene cadenas gamma delta, se les llama linfocitos T gamma delta, ¿no? Y a estos de acá, pues linfocitos T alfa beta. Aunque en realidad a estos de aquí, que son los más numerosos, simplemente se les dice linfocitos T. A estos no les ponemos apellido, ¿no? Simplemente cuando decimos linfocito T, por default, estamos hablando de un linfocito de este tipo. Ya si queremos referirnos a uno de estos, ahí sí le tenemos que poner apellido a la cosa. Linfocito T, gamma delta. Bueno, ese es el sitio de unión para el antígeno, ¿no? Entonces, con base en la estructura que les acabo de mencionar y ya teniendo un conocimiento previo de la estructura del BCR o del anticuerpo, nosotros podemos concluir que existe una diferencia entre el BCR y el TCR relacionada con el número de sitios que tienen para unir a un antígeno. ¿Cuántos sitios para unir antígeno tiene un anticuerpo? Ustedes ya lo saben. Son 2. Tiene 2 sitios. ¿Y el TCR cuántos tendrá? 1. Porque tiene, pues, un dominio variable y un dominio de la alfa y uno de la beta.
¿no? Entonces solamente tiene uno. En cambio acá son 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras. Entonces tiene 2 sitios y el TCR tiene uno, ¿no? Esa sería una diferencia importante entre el BCR y el TCR, además de su estructura, ¿no? Hay otra diferencia bien importante en esta fase de reconocimiento entre el BCR y el TCR. El BCR, este de aquí, es capaz de reconocer antígenos intactos o antígenos nativos, tal cual entran, sin degradarlos, sin procesarlos, sin que una célula los capture para hacer todo ese trabajo. El linfocito B los puede reconocer con su BCR. El TCR no puede hacer eso. El TCR de los linfocitos T requiere forzosamente reconocer pedacitos de proteínas unidos a las moléculas del MHC, ¿no? Y no hay más. Los BCRs, además de que pueden reconocer antígenos intactos o nativos, pueden reconocer antígenos de cualquier naturaleza química. O sea, lo que se les para enfrente, carbohidratos, ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, carbohidratos, lo que sea puede reconocer. El T sabemos que solamente reconoce cachitos de proteínas, es decir, péptidos. Entonces, esta es una diferencia importante entre los linfocitos B y los linfocitos T en esa fase de reconocimiento, ¿no? Esto siempre va a ser necesario que el linfocito T esté interactuando con otra célula, que haga todo ese trabajo que él necesita para poder reconocer al antígeno. En cambio, el linfocito B. ¿Se acuerdan que les dije que las dendríticas foliculares capturan antígenos intactos que tienen anticuerpos o C3b pegados y así se los muestran al linfocito B? No necesitan meterlos, degradarlos, unir las moléculas del MHC para presentarlos, ¿no? Esto es para que vayan checando e integrando, ¿no?, las diferencias que existen entre ambos linfocitos T. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora. Seguimos entonces. Bueno, ya está lo que les dije, ¿no? Para cuando ustedes estudien se acuerden más o menos de lo que les dije. Acabamos con la fase de reconocimiento, que ya sabemos que es diferente entre los T y entre los B, que hay diferencias en la estructura de los receptores, que hay diferencias en cuanto al tipo de antígeno que reconocen. Aquí está el microorganismo patógeno intacto que puede ser reconocido por el linfocito B. En cambio, aquí hay interacción con una célula presentadora que le está presentando un cachito unido a las moléculas del MHC, ¿no? Fase de reconocimiento. Después de eso, después del reconocimiento del antígeno, viene la fase de activación, que aquí está. Ya dijimos que en esa fase de activación van a suceder 2 cosas. La clona de los linfocitos específicos para este antígeno se tiene que expandir, porque ya sabemos que una clona está constituida por un número pequeño de linfocitos. Entonces, con los linfocitos no se va a poder hacer frente al antígeno. Lo primero que tiene que hacer es, se tiene que expandir la clona, se tienen que multiplicar. Y es lo que sucede inmediatamente después del reconocimiento del antígeno. Estas células son incapaces de eliminar al antígeno, ¿no? Su función ahí era reconocer, entonces tienen que evolucionar, tienen que diferenciarse a un linfocito efector que sí pueda llevar a cabo ya la eliminación del antígeno. Ya sabemos cuál es el linfocito B efector, la célula plasmática, y el linfocito T efector, que pueden ser los T citotóxicos o que pueden ser el TH1, TH2, TH17. Y también hay diferenciación a linfocitos de memoria que se van a quedar ahí en estado de reposo y que van a actuar cuando el antígeno entre por segunda o por exposiciones sucesivas al mismo antígeno. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, doctora. En esta fase de activación, que es la segunda fase, por la que todo linfocito atraviesa, también existen diferencias entre el BCR y el TCR. Vamos a ver cuáles son esas diferencias. Tenemos aquí a un linfocito B con su BCR, que es un anticuerpo y que está reconociendo al antígeno específico, que es esa bolita en rojo, ¿no? Ya sabemos qué es lo que sucede después. ¿Qué sucede? Es pregunta. Ya reconoció, ya pasó esta fase de reconocimiento. ¿Qué sigue? ¿Qué va a hacer inmediatamente después? Es el linfocito B. Se activa y va a proliferar.
prolifera. Y después de que prolifera, se diferencia a célula plasmática. Se diferencia en una célula plasmática, ¿verdad? Que va a producir una gran cantidad de anticuerpos y que no solamente los va a producir, sino que los va a secretar. Es decir, no los va a dejar pegados a su superficie como BCRs, ¿no? Sino que los va a secretar, los va a liberar, y esos anticuerpos a través de la circulación van a ir hasta los sitios donde son necesarios, hasta los sitios en donde están los antígenos, donde está la infección, donde está el foco de infección. En el caso, bueno, el BCR se secreta después de la activación del linfocito B, ¿no? En el caso de los linfocitos T y el TCR, eso no va a suceder. El TCR nunca va a ser secretado, ¿no? El TCR siempre va a estar pegado a la superficie de los linfocitos T, aunque sean efectores. Tenemos aquí a un linfocito T, tenemos a la célula presentadora, se está llevando a cabo el reconocimiento, luego este se activa, prolifera, se diferencia el linfocito T efector, pero aunque sea linfocito T efector, no va a haber secreción del receptor. Esa es otra diferencia en esta fase de activación entre el BCR y el TCR. ¿Bien? Sí, doctora. Resumiendo las diferencias en los receptores de los linfocitos T y B en cualquiera de las fases de las que estemos hablando. Hay diferencia en la estructura, ¿sí? Acuérdense, uno es un anticuerpo, que ya conocen cuál es la estructura de un anticuerpo, y el otro es un heterodímero, que puede estar constituido por cadenas alfa y beta o por cadenas gamma delta. El número de sitios para unir antígeno entre el BCR y el TCR también es diferente, y eso es por su estructura, ¿no? Uno tiene 2 sitios, el otro tiene solamente un sitio para unir antígeno. La naturaleza del antígeno que reconocen también el BCR y el TCR difiere. Ya sabemos que el BCR reconoce antígenos nativos o antígenos intactos y de cualquier naturaleza química, mientras que el TCR reconoce solamente péptidos antigénicos, pedacitos de proteínas que estén unidas a las moléculas del MHC sobre la superficie de una célula presentadora. El receptor de los T y de los B va a cambiar a su forma secretada en el caso de que estemos hablando de linfocitos B y células plasmáticas, pero no va a ser secretado en el caso de que estemos hablando de linfocitos T y linfocitos T efectores. ¿Y qué hay de la fase efectora? Que es la tercera fase en donde se va a llevar a cabo la eliminación de ese antígeno. ¿Por qué? Porque los linfocitos ya evolucionaron a células que pueden llevar a cabo ese efecto de eliminación. ¿Cómo le hace un linfocito T CD8 positivo o citotóxico para eliminar a una célula infectada? Pues ya sabemos que esta célula, si se infectó, va a procesar al antígeno, lo va a unir a moléculas del MHC clase 1, ese péptido antigénico, y se lo va a presentar a un citotóxico, y este citotóxico va a matar al antígeno, pero también va a matar a la célula, ¿no? Se radica la infección matando a la blanco más que una célula presentadora. ¿Sí? Ahora, con los cooperadores. Sí. ¿Cómo le hacen los cooperadores? Su nombre indica que ellos van a cooperar con la célula, no la van a matar, van a cooperar. Y ya sabemos que hay cooperadores de tipo TH1 y que hay cooperadores de tipo TH2. Sabemos que los TH1 producen interferón gamma, mientras que, entre otras citocinas, los TH2 producen interleucina 4. Bueno, estos linfocitos T cooperadores van a reconocer antígenos o péptidos antigénicos unidos a las moléculas del MHC de clase 2. Entonces, los TH1, cuando reconozcan a ese péptido antigénico presentado por este macrófago, en este caso es un macrófago, le van a dar interferón gamma. Hagan de cuenta que el interferón gamma es como la espinaca del Popeye. ¿Alguna vez vieron la caricatura esa de Popeye? ¿O no? ¿Sí o no? Perdón, doctora, ¿puede repetir la pregunta? Que si alguna vez vieron la caricatura de Popeye,
Popeye el marino soy. Sí. Pues hagan de cuenta que Popeye es el macrófago. ¿Qué le pasa a Popeye cuando se come las espinacas? Se hace fuerte. Se hace fuertote, ¿verdad? Pues hagan de cuenta que el interferón gamma que el linfocito TH1 le da al Popeye, es decir, al macrófago, le da las espinacas y el macrófago se vuelve más poderoso y logra eliminar al antígeno que no había podido eliminar, ¿no? Entonces, el linfocito TH1 está cooperando con esta célula que le presentó el antígeno, no la está matando, está matando al antígeno, ¿no? Y quien está llevando a cabo la eliminación, es decir, la célula efectora aquí, no está haciendo el TH1, está haciendo el TH2 gracias a la ayuda que le brindó el linfocito TH1 con las espinacas, con el interferón gamma que le dio, ¿no? Acá la célula efectora sí fue el té citotóxico, ¿cierto? Porque él directamente está matando a la célula enferma o a la célula infectada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué hace el interferón que le proporciona el TH1 al macrófago? Lo activa y aumenta sus capacidades microbicidas. Ahora vámonos con el TH2, que no produce interferón gamma. Por algo es otro tipo de linfocito T cooperador. No se llama TH1, se llama TH2. Este produce interleucina 4. Cuando es un linfocito B, el que le está presentando el antígeno, porque ya estamos hablando de linfocitos efectores, ¿se acuerdan? Que dijimos que las dendríticas solamente para los vírgenes, que eran los TH0. Pero aquí ya estamos hablando de efectores, estamos hablando de TH1, estamos hablando de TH2. Entonces dijimos que las otras presentadoras de antígeno profesionales eran los macrófagos y los linfocitos B. Bueno, aquí estamos hablando de que un linfocito B le presenta antígeno a un TH2, porque esta célula, el linfocito B, con su receptor, con su anticuerpo, capturó un antígeno, lo endocitó, lo procesó, los pedacitos de proteínas los unió a moléculas del MH2 y lo sacó. Está funcionando como una célula presentadora, ¿no? Pero para poder completar su proceso de activación, porque como que se medio activó cuando capturó al antígeno, lo introdujo e hizo todo el trabajo. Pero para poder que linfocito B se active completamente y prolifere y se transforme en célula plasmática, necesita de las citocinas que produce el linfocito TH2, ¿no? Entonces el TH2 le va a dar interleucina 4 y este linfocito B va a completar su proceso de activación. Es decir, va a proliferar y se va a diferenciar a una célula plasmática productora de anticuerpos. Y aquí es cuando deben de recordar que yo les dije que siempre hablamos, cuando hablamos de respuesta inmunológica, de la producción de anticuerpos y de los linfocitos B. Pero yo les dije que los linfocitos T son tan o a veces más importantes, porque si no hubiera este tipo de linfocito T, esta célula B no pudiera producir anticuerpos, ¿no? Porque es la que le ayuda a que complete su proceso de activación y pueda multiplicarse y transformarse o diferenciarse en célula plasmática productora de una gran cantidad de anticuerpos. ¿Queda claro? ¿Ya se les está haciendo compleja la cosa? ¿Sí se les está haciendo compleja? O ese sí de que aquí... No, sí se nos está haciendo compleja, pero pues ahí vamos. Es que siento que ya es como mucha información y ya no estamos ahí. Es mucha información y de todo se tienen que acordar. Y así va a ir esto. Es entendible y todo, pero está difícil. Sí, lo tienen que repasar, ¿no? Repasar y repasar, porque quizá para mañana pasado, si no lo repasa, pues ya se les olvidó, porque es mucho, ¿no? Y como les dije desde un principio, todo está relacionado con todo. Y eso es lo que hace maravillosamente apasionante a la inmunología. Ok, entonces no hay que dejar de repasar. Esa es la cosa, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo fase efectora de los linfocitos T, ¿cierto? O sea, ¿cómo le hacen los Ts para eliminar a los antígenos? Unos eliminando directamente a la célula infectada y otros cooperando o ayudando a otras células para que puedan llevar a cabo la eliminación del antígeno.
¿Y qué hay de los anticuerpos que produjo esta después de que el TH2 le ayudó? Pues esos anticuerpos van a hacer también su trabajo, van a hacer su chamba. No es el linfocito B, no es la célula plasmática la que va a llevar a cabo la eliminación del antígeno, son los anticuerpos, los efectores finales, ¿no? ¿Y cómo le hace un anticuerpo para eliminar a un antígeno? Bueno, pues ya les dije que son secretados por las células plasmáticas, ¿verdad? Y que a través de la sangre, esos anticuerpos van a llegar hasta los sitios de infección. Cuando ese anticuerpo llega al sitio de infección, puede hacer 4 cosas para contribuir en la eliminación antigénica. 1 es pegársele al microorganismo patógeno, por ejemplo, y neutralizarlo. Es decir, si este microorganismo tenía las negras intenciones de irse a adherir a una célula para infectarla, con el anticuerpo ahí pegado ya no lo va a poder hacer, ¿no? El anticuerpo va a bloquear la unión de ese microorganismo a nuestras células y no va a lograr infectarlas. Entonces, es neutralización. Otra forma, ustedes ya la conocen, es la opsonización y la potenciación de la fagocitosis. Esta tercera forma también la conocen, que ya saben que un complejo antígeno-anticuerpo pegado activa complemento. Y cuando complemento se activa, se puede eliminar al antígeno, ¿no? Y hay una cuarta forma que hasta ahorita no habían escuchado, que se llama ADCC. ¿Qué significa ADCC? Significa citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Citotoxicidad celular, eso quiere decir que va a haber muerte de una célula. Y esa muerte de la célula va a depender de la presencia de un anticuerpo. Ahorita que veamos células NK, les voy a explicar la ADCC. Pero de ya vayan grabando en su disco duro que los anticuerpos contribuyen a la eliminación antigénica de 4 maneras diferentes, que una es la neutralización, la otra es la opsonización, la otra es activación de complemento por la vía clásica y la cuarta forma se llama ADCC, que significa citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Ay, ya me cansé yo también. Bueno, aquí es una tablita nada más donde ya se concentran los mecanismos de eliminación, es decir, las funciones efectoras tanto de los linfocitos B como de los linfocitos T, tanto los cooperadores como los citotóxicos. Todo esto ya lo vimos. Lo único que no les mencioné en las anteriores es este punto. Esto hacen los TH1. Activan a los macrófagos e incrementan sus capacidades microbicidas. Los TH2 ayudan a la activación completa de los linfocitos B y su transformación a células plasmáticas productoras de anticuerpo. Y los TH17 y sus citocinas contribuyen a la inflamación, ¿no? Pero de los TH17 casi no vamos a hablar. Pero eso es lo que hacen. Promueven la inflamación, los TH17, a través de las citocinas que producen. Es una imagen que habla de las 3 fases o las 3 etapas por las que atraviesan los linfocitos. La fase de reconocimiento, este es un T virgen, este es un linfocito B virgen, quizá. Reconocimiento directo de los antígenos intactos. Esta tendría que ser una célula dendrítica porque estamos hablando de un linfocito T virgen. Después del reconocimiento viene la expansión clonal de las células específicas nada más, ¿no? El resto de las clonas de linfocitos que no tengan receptores específicos para esos antígenos se van a seguir quedando en estado de reposo. Luego viene la diferenciación a linfocitos efectores. Luego viene una etapa como de meseta en donde se va a llevar a cabo la eliminación del antígeno. Y una vez que la eliminación del antígeno se haya llevado a cabo, viene una fase de decaimiento de esta curva, en donde todo va a volver a la normalidad. Todo tiene que volver a la homeostasis, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Entonces, todas aquellas células o linfocitos que participaron en la defensa se les va a dar las gracias, pero se tienen que morir.
se tienen que morir por apoptosis porque no podemos quedarnos con tantos linfocitos. Todo tiene que volver a la normalidad y recordemos que aquí proliferaron. Entonces tenemos un chorro de linfocitos. No nos vamos a quedar con ellos. Solamente van a sobrevivir las células de memoria, que van a quedar ahí listas para actuar cuando ese antígeno vuelva a penetrar al organismo. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, doctora. Bueno, vamos. ¿Se acuerdan que les dije que había una característica de especialización? Les dije, luego lo vamos a ver en la primera diapositiva, les dije especificidad, diversidad, memoria, especialización, son características de la inmunidad adaptativa, ¿no? Y ahorita la vamos a ver, les dije, bueno. Eso tiene que ver con que, dependiendo del tipo de antígeno o microorganismo del que estemos hablando, es decir, si es extracelular, o sea, si vive fuera de las células o si vive dentro de las células, va a haber un tipo especial de linfocito que va a participar en la defensa. Hablamos de inmunidad humoral, cuando son los linfocitos B y los anticuerpos que producen las células plasmáticas los que participan en la defensa. Hablamos de inmunidad celular, cuando son los linfocitos T y las citocinas que estos linfocitos T efectores producen. La inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra microbios extracelulares, ¿no? La inmunidad humoral es la que va a participar, los anticuerpos, los linfocitos B, las células plasmáticas, siendo los anticuerpos secretados por las células plasmáticas los efectores finales, ¿no? Los que van a llevar a cabo la eliminación por los métodos que ya les dije, ¿no? Cuando un microorganismo se encuentra infectando a una célula, por ejemplo, aquí está un macrófago infectado, acá está cualquier célula del cuerpo que haya sido infectada por un virus, ahí los anticuerpos no pueden hacer nada, porque el anticuerpo no se va a meter a la célula para eliminar al antígeno. Entonces ahí tiene que ser un mecanismo diferente, y los mecanismos estos son pues los linfocitos T, ¿no? Si esta es una célula que se infectó con un virus y está siendo presentada por esta célula en el contexto de clase 1, pues se le presenta un citotóxico y ya sabemos qué es lo que sucede con esa célula, ¿no? Esa célula se va a morir. Pero si es un macrófago o si es un linfocito B, que son las presentadoras de antígeno que presentan en el contexto de clase 2, se lo presentan a un cooperador, ¿no? Y aquí ese microorganismo intracelular va a ser eliminado gracias a las citocinas, por ejemplo, que le van a proporcionar estos linfocitos a las células presentadoras, ¿no? Entonces, contra microbios extracelulares, la inmunidad humoral mediada por linfocitos B y anticuerpos, y contra microorganismos intracelulares, los linfocitos T, CD8 o CD4, inmunidad celular, ¿ok? A esto me refería cuando hablábamos de especialización. ¿Por qué se ve tan feo? Entonces, la inmunidad adaptativa, dependiendo del tipo de linfocito que participe en la defensa, puede ser inmunidad humoral o celular. Pero la inmunidad adaptativa también se puede clasificar en otros tipos, por ejemplo, en activa y en pasiva, de acuerdo al papel que desempeñe el individuo en la generación de los mecanismos de defensa. Por ejemplo, es activa cuando el individuo se enfrenta a una bacteria, por ejemplo, y él genera todos los mecanismos necesarios para defenderse, ¿no? Va a ser pasiva cuando el individuo reciba los mecanismos de defensa que fueron generados en un individuo diferente a él, ¿no? Ejemplos de inmunidad pasiva sería, por ejemplo, cuando una mujer que está amamantando a su bebé se enfrenta a un antígeno, genera anticuerpos y esos anticuerpos a través de la leche materna pasan al bebé. El bebé no hizo nada para generar la protección, ¿no? Ahí es inmunidad pasiva, porque recibió protección que fue generada en un individuo diferente. El bebé actuó pasivamente, ¿no? No hizo él nada para generar la defensa. ¿Estamos claros?
Sí, doctora. Otro ejemplo, gracias, de inmunidad activa, donde el individuo va a generar toda la protección que lo va a defender, es cuando, por ejemplo, nos vacunan. Y aquí es clásico que se equivoquen en los exámenes, por ejemplo, y pongan que la vacunación es inmunidad pasiva. No, no es pasiva, es artificial, que eso es otra cosa, pero es activa, ¿no? Otro ejemplo de inmunidad pasiva sería cuando a una persona le pica o lo muerde un animal venenoso como una serpiente o un alacrán. Ustedes saben que existen antisueros, ¿no? Que es un concentrado de anticuerpos que neutralizan esos venenos. Entonces ahí yo lo que quiero es una protección inmediata para el individuo, si no se me va a morir. O sea, de aquí a 7, 14 días que el individuo empiece a generar anticuerpos, pues ya se murió. Entonces, yo necesito un efecto protector rápido. Entonces, por eso se les administran los anticuerpos específicos en contra de esas toxinas para neutralizarlas y que no le pase nada al individuo. Entonces, las ventajas de un tipo de inmunidad son las desventajas del otro. Por ejemplo, la ventaja en la inmunidad pasiva es que el efecto protector es inmediato, que es lo que se ocupa en ese momento, ¿sí? Una protección rápida, para que no se me muera el paciente. Pero la desventaja es que esa protección es de corta duración. ¿Por qué? Porque al no estar el individuo generando los mecanismos que lo van a defender, no va a haber generación de memoria inmunológica. No va a haber. En cambio, en la inmunidad activa, el efecto protector va a ser tardado, ¿no? Sí va a ser tardado. 7, 14 días. Pero la ventaja es que ahí sí va a haber generación de memoria. Y entonces la protección va a ser de larga duración. ¿Ok? Entonces, no podemos decir, por ejemplo, que una vacuna es inmunidad pasiva, porque ahí la desventaja sería que la inmunidad es de corta duración porque no hay generación de memoria. Entonces, ¿para qué nos vacunamos? ¿No? Si la cosa en la vacuna es generar memoria para que cuando nos enfrentemos al patógeno, pues respondamos rápidamente, ¿no? ¿Quedó claro? Las diferencias entre inmunidad activa y pasiva, que son tipos de inmunidad adaptativa. Sí, doctora. ¿Qué es la memoria inmunológica? Dijimos que los linfocitos son los únicos capaces de generar memoria inmunológica. ¿Qué es eso? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de memoria? Cuando ya estuvo presente el antígeno y vuelven a ingresar y los linfocitos son capaces de reconocerlo. Más rápidamente. Ajá, más rápido. Dar una respuesta más vigorosa o más fuerte en contra del antígeno. Vean la gráfica para ver si logran comprenderla. ¿Más o menos lo entienden? O ni más, pajarito. ¿Sí o no? Sean sinceros. No, doctora. Ya checaron aquí, el que está en lila es un linfocito B específico para el antígeno X, ¿no? Porque por eso se dice que es anti-X, es contra el antígeno X. Y estos de aquí son linfocitos B que tienen receptores específicos, pero para el antígeno Y, ¿no? Veamos primero la curva que está en morado, ¿no? Aquí, en este punto, a un animal de laboratorio, por ejemplo, se le inyecta un antígeno X. Entonces, las clonas que van a responder son las que están en lila, ¿no? Son las que se van a activar, van a proliferar y se van a diferenciar en células plasmáticas productoras de anticuerpo. Lo que ustedes están viendo aquí es medir la concentración de anticuerpos. Y aquí es el tiempo, ¿no? Que va transcurriendo. Si ustedes se dan cuenta, el título de anticuerpos o la cantidad, concentración de anticuerpos empieza a incrementar más o menos en una semana. O sea, al día 7 empieza su incremento, teniendo un pico más o menos a los 14 días. Ajá, que es cuando vamos a tener la mayor cantidad de anticuerpos en contra de este antígeno X.
Y luego la respuesta la cantidad de anticuerpos empieza a disminuir, ¿no? Nunca va a llegar a los niveles iniciales que eran 0, ¿no? Va a haber siempre un poco de anticuerpos en contra de ese antígeno al que ya nos enfrentamos y al que ya eliminamos, ¿no? En este punto, al mismo animal que ya tuvo un encuentro primario con este antígeno X, se le va a dar un reto con una mezcla de antígenos. Va a ir el mismo antígeno X y va a ir un antígeno diferente, el Y o el Y, con el que nunca había tenido contacto ese animalito. Entonces vamos a obtener dos respuestas diferentes. Una contra el antígeno Y otra respuesta contra el antígeno X. Esta respuesta contra el antígeno Y, pues va a ser igual que esta, porque era la primera vez que se estaba enfrentando al antígeno, ¿cierto? Empieza el aumento de anticuerpos al mismo tiempo, alcanza el mismo pico, empieza a disminuir. Este tipo de respuestas se les llama respuestas primarias, ¿no? Porque es la primera vez que se enfrentan al antígeno y muestran estas características. Esta respuesta de aquí, que es la segunda vez que ese animal se enfrentaba al antígeno X, vean la diferencia que existe con la respuesta primaria. A ese tipo de respuesta se le llama respuesta secundaria, porque ya no es la primera vez que se enfrentaba al antígeno X, ese antígeno. Vean la cantidad de anticuerpos y la rapidez con la que van a incrementar esa concentración de anticuerpos. Vean la disminución, pero vean la cantidad que va a quedar de anticuerpos, ¿no? Esa es una respuesta secundaria. Entonces, respuestas primarias y secundarias son cuantitativamente diferentes. Es mucho mayor aquí y mucho más rápida. Por eso les digo que es más potente y que es más rápida. La segunda, la tercera vez que nos enfrentamos al mismo antígeno, gracias a los linfocitos de memoria que aquí quedaron y que acaban de volver a quedar, ¿no? Y también son cualitativamente diferentes, porque la clase de anticuerpos que se genera en una respuesta primaria y en una respuesta secundaria, las clases son diferentes. Por ejemplo, aquí al inicio el anticuerpo predominante es IgM, ya luego cambia a IgG, pero aquí en una respuesta secundaria desde inicio va a ser IgG. ¿Preguntas? Se me hace que ya se fueron a su casa. No, doctora. Bueno. Tipos o subpoblaciones de linfocitos B y de linfocitos T que existen. En el caso de los linfocitos T, ya habíamos hablado, ¿verdad?, de que existen linfocitos T que tienen receptores con cadenas alfa beta y que tenemos linfocitos T que tienen receptores con cadenas gamma delta. En el caso de los linfocitos B, hay tres poblaciones diferentes, que son los linfocitos B1, los linfocitos B de zona marginal y los linfocitos B2, que son los linfocitos foliculares, son los que se encuentran en los folículos. Las alfa beta y los foliculares tienen asterisco porque son los linfocitos B y T convencionales o los clásicos, son los más abundantes. Y siempre que nosotros nos referimos a ellos, ya les decía que aquí no es necesario decirles linfocitos T alfa beta. Simplemente cuando decimos linfocitos T, sabemos que estamos hablando de uno de estos, ¿no? Igual, cuando decimos linfocitos B, nos estamos refiriendo a los foliculares. De igual manera, cuando estemos hablando de este o cuando estemos hablando de estos dos, ahí sí vamos a tener que especificar. Ahí que estamos hablando de un linfocito B, B1, o de uno de zona marginal, o de un gamma delta. Pero cuando digamos linfocito T o linfocito B, sabemos automáticamente que se trata de un alfa beta o de un B2 o folicular. Estos linfocitos de aquí, los convencionales, los linfocitos T, ustedes ya saben, o ya habíamos hablado de estos dos tipos, ¿verdad que sí? Los CD8 positivos o citotóxicos y los CD4 o cooperadores. Existe un tercer tipo que yo ya les había mencionado en la primera o en la segunda clase, no me acuerdo bien en cuál de las dos fue, pero son los reguladores o CD25 positivos. La diferencia en estos tres tipos de linfocitos T es su función y es
un marcador de superficie o una molécula de superficie. Los citotóxicos ya sabemos que matan. Los cooperadores ya sabemos que cooperan o ayudan a otras células, como a los macrófagos o a los linfocitos B. Y los reguladores regulan las respuestas inmunológicas, es decir, cuando el antígeno ya ha sido eliminado, estos se encargan de parar o de suprimir las respuestas inmunológicas para que no sigan, porque si siguen aún después de eliminado el antígeno van a causarle daño al organismo. Estos tienen una molécula sobre su superficie que se llama CD8, por eso se dice que son CD8 positivos. Estos tienen una molécula que se llama CD4 y estos tienen una molécula que se llama CD25. Es como su marcador característico, ¿no? Es como su huella digital. Los cooperadores, ya sabemos que cuando son vírgenes se llaman TH0 y que cuando son efectores pueden ser TH1, que producen interferón gamma, pueden ser TH2, que producen interleucina 4, entre otras citocinas que están aquí, como la interleucina 5, 10 y 13, mientras que los TH17 son productores de interleucina 17, 21 y 22, ¿no? Estas células pues tienen también diferentes funciones de acuerdo al tipo de citocina que producen. Ya sabemos qué hace esta, ¿verdad que sí? ¿Qué hace este linfocito T efector? No, acuérdense que les dije que no me deben confundir al interferón de tipo 1, que son el alfa y el beta. Estas son las espinacas del Popeye. ¿No se acuerdan? Es el que hace que se potencialice el efecto del macrófago, por ejemplo. Exacto, este es el que hace que las capacidades microbicidas del macrófago se incrementen, ¿no? Eso no se les olvide ya. ¿Estas qué hacen? ¿Se acuerdan? Le ayudan a los linfocitos B a completar su activación y que puedan multiplicarse y diferenciarse en células plasmáticas productoras y secretoras de una gran cantidad de anticuerpos. Y estas de aquí les dije que tenían que ver con promover la inflamación, ¿no? Entonces difieren en el tipo de citocinas que producen y por ende en las funciones que realizan. Ay, ya me cansé yo también, pero ya vamos con la última, ¿ok? Con las células NK. 10 minutitos y acabamos con las NKs, que si bien es cierto, no son células que cumplen con funciones especializadas, pues sí tienen un papel muy importante en la defensa innata, ¿no? Más que en la adaptativa, que también pueden participar. Ahorita vamos a ver cómo su participación es muy importante durante la inmunidad innata. Las células NK son linfocitos, igual que los T y que los B, derivan de un precursor linfoide y se generan en la médula ósea. Solamente que, como pueden verlo en la imagen, morfológicamente son diferentes, son más grandotas y tienen mayor cantidad de gránulos. Por eso se dice que son linfocitos granulares grandes. Pero además de tener diferencia en morfología, también en función son diferentes, ¿no? Estas células no tienen BCRs, no tienen TCRs, por eso ellas forman parte del sistema inmunológico de tipo innato y no del adaptativo como los linfocitos T y D. La función de estas células consiste primordialmente en la eliminación de células que se han transformado en células cancerosas o tumorales y en la eliminación de células que han sido infectadas por virus. Ya dijimos que se generan en la médula ósea a partir de un precursor linfoide y las podemos encontrar en la sangre, por ejemplo, donde constituyen del 5 al 10% de todos los linfocitos de sangre periférica. Y además, importantemente, podemos encontrarlas en los órganos linfoides secundarios, principalmente en el vaso. Ahí es donde se van a encontrar. Si bien estas células no tienen BCR ni TCR, sí tienen otros receptores que las caracterizan. Por ejemplo, el CD16. El CD16 es un receptor para la porción FC de la IgG. ¿Ok? No lo olviden. ¿Cómo estas células pueden llevar a cabo la eliminación de células
o de células infectadas por virus mediante una actividad citotóxica, es decir, matan, ¿no? Es por eso que también se les llama como linfocitos T citolíticos o citotóxicos, pero naturales, ¿no? O natural killer, asesinas naturales, porque forman parte de la inmunidad innata o natural. Esa actividad citotóxica, las células NK la van a llevar gracias a que después de que ellas se activan, exocitan esos gránulos, y esos gránulos tienen enzimas. ¿Cuáles son esas enzimas? Se llaman perforinas y se llaman granzimas. Lo que las perforinas hacen es, como su nombre lo indica, literalmente van a perforar la superficie de la célula alterada, ya sea que sea una célula tumoral o una célula infectada por virus. Y las granzimas lo que van a hacer es que van a penetrar por esos poros y van a llevar a cabo la degradación del DNA. Así es como matan las células NK. Bueno, es una de las formas. Hagan de cuenta ustedes que las células NK son como una especie de escáner, ¿no? Que escanea o revisa la superficie de todas las células del cuerpo en busca de alguna anormalidad, ¿no? Y ese escaneo o esa revisión la llevan a cabo gracias a receptores que poseen sobre su superficie. Esos receptores pueden ser receptores inhibidores o pueden ser receptores activadores. Cuando la célula NK recibe una señal porque interacciona con un ligando en las células que está revisando la superficie a través de su receptor inhibidor, esa es una señal para la célula NK para que se esté quieta. O sea, no te actives y no mates. Pero si recibe una señal a través de su receptor activador, esa es una señal para que enciéndete y ataca y mata. ¿Ok? Bueno, en las células de nuestro cuerpo, como les digo, hay ligandos inhibidores que se unen a estos receptores inhibidores y hay ligandos activadores que se unen a los receptores activadores que hay sobre la superficie de las células NK. Las células normales de nuestro cuerpo expresan ambos ligandos y los expresan en una cantidad similar. ¿Sí? Hay un equilibrio entre los ligandos inhibidores y los ligandos activadores. Entonces, ninguna de las dos señales gana. Entonces, la célula NK no hace nada. ¿Sí? Solamente revisa la superficie y dice, ok, esta célula es normal porque estoy recibiendo señales equilibradas, inhibidoras y activadoras. Entonces, no hace nada y se retira. ¿Sale? Aquí está lo mismo que les dije ahorita. Célula normal de nuestro organismo, un equilibrio entre los ligandos activadores, los ligandos inhibidores. La célula NK llega, escanea, equilibrio entre las señales, pues no se activa y no mata a nadie. Pero hay donde esta célula deje de ser una célula normal. A lo mejor se infectó con un virus y ya eso no es normal. O a lo mejor se volvió una célula cancerosa y eso menos es normal, ¿no? Entonces, lo que las células alteradas hacen es o dejan de expresar a los ligandos inhibidores o sobreexpresan a los ligandos activadores. Entonces, ahí ya no hay un equilibrio, ¿no? Aquí llega la célula NK, escanea la superficie de la célula, está la señal activadora, pero no está la inhibidora. Entonces, la célula NK bien obediente, a veces aquí me están diciendo que mate, es lo que me gusta hacer, pues órale, me activo y te mato. Porque eso le indica, el que no haya este ligando inhibidor le indica a la NK que esta célula es anormal, ¿no? Es aberrante. En este otro caso, pues sí está la señal inhibidora, pero hay muchas más activadoras. La señal activadora gana, entonces la célula NK también bien obedientemente se activa y mata a la célula alterada. Y acá está lo mismo, ¿no? Pero aquí es una célula normal y son células cancerosas, ¿no? La célula normal, hay un equilibrio en las señales inhibidoras y en las señales activadoras. La célula NK no se activa y no mata a la célula. Célula cancerosa deja de expresar la señal inhibidora, la célula NK se activa, le lanza sus gránulos y la mata.
aumento de señal estimuladora. Aquí no dejó de expresar la señal inhibidora, pero gana la señal activadora. La célula NK se activa, lanza sus gránulos y mata a la célula enferma. ¿Cómo se llaman estos procesos? Pues es el proceso normal, ¿no? Aquí cuando deja de expresarse el ligando inhibidor, a eso se le llama missing self. Y cuando hay una sobreexpresión de los ligandos activadores, como en este caso, el proceso se llama induced self. No hay una traducción exacta que pueda definir a estos procesos, entonces por eso se utilizan los términos en inglés. ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de estos procesos? Esas son dos formas, pero no son las únicas que tienen las células NK para eliminar a las células aberrantes de nuestro organismo. Por ejemplo, aquí tenemos otra célula tumoral, ¿no? Una célula que dejó de ser una célula normal y se transformó en una célula cancerosa. Cuando esta célula ya no es normal, es una célula aberrante, expresa sobre su superficie una molécula que se llama CD95 o FAS, ¿no? Las células NK siempre sobre su superficie traen al ligando para FAS, por si las moscas, ¿no? Y cuando yo vaya a revisar la superficie de esta célula, está expresando al ligando, o sea, a lo que se une a este ligando de FAS, al FAS o CD95, entonces va a haber una interacción y eso va a llevar a la célula NK a activarse y a matar a esta célula por apoptosis, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Otro mecanismo, la ADCC, que les dije que les iba a explicar. ¿Qué significaba ADCC? Ay, se me olvidó. ¿Qué significaba? Citotoxicidad celular. No sé qué más. Algo de adaptativa. No. Ah, no, Crisela. Dependiente de anticuerpo. Acuérdense que es una función de los anticuerpos, ¿no? Era la cuarta función que vimos que tenían los anticuerpos. Entonces es citotoxicidad que se le va a causar a una célula gracias a la acción o la intervención de un anticuerpo. Por eso dice dependiente de anticuerpo. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. ¿Ok? Bueno, veamos qué sucede. Célula tumoral nuevamente. Cuando una célula se transforma en una célula cancerosa, pues ya es una célula diferente a una célula normal. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces esa célula tumoral empieza a expresar sobre su superficie moléculas que cuando era sana no expresaba. A esas moléculas que la célula tumoral expresa ahora y que antes no expresaba cuando era sana se les llama antígenos tumorales, ¿no? Entonces, como ese antígeno tumoral que está aquí es algo extraño para el cuerpo porque las células sanas no lo expresan, pues se genera una respuesta inmunológica en contra de esto ajeno o extraño. Bueno, extraño porque ajeno ya no es, ¿verdad? Contra esto extraño, entonces se generan anticuerpos. Cuando los anticuerpos se generan, van a ir y van a cumplir con su función, que es la de ir a unirse al antígeno que indujo su producción. Y se va a unir el anticuerpo, ¿no? A través de sus FAP se va a unir. Y el FC va a quedar libre. Para nada es normal que una célula de nuestro cuerpo tenga anticuerpos pegados, ¿no? Las células sanas jamás van a tener sobre su superficie a un anticuerpo ahí pegado, ¿no? Entonces ya esto de entrada le indica a la célula NK que algo anda mal con esa célula, ¿no? Entonces cuando la célula NK llega y revisa la superficie de esta célula, ¿se acuerdan que les dije que tenía el CD16? Y que ese CD16 era un receptor para la porción FC de la IgG. Bueno, pues llega con su CD16 y ve la colita esta, ve al FC y ¡pum! Hay una interacción. Eso activa a la célula NK, esa interacción la activa y mata a la célula. A eso se le llama ADCC, ¿no? Citotoxicidad celular. Esta célula va a ser eliminada dependiente de un anticuerpo. Nuevamente, la ADCC, célula aberrante. Lo que está en rojito, antígenos tumorales.
antígenos extraños para el organismo. ¿Por qué? Porque las células, cuando son normales, no los expresan. Generación de una respuesta inmunológica, generación de anticuerpos. Los anticuerpos vienen y se pegan. La porción FC queda libre. Llega la célula NK, como siempre, a escanear o a revisar la superficie de todas las células de nuestro cuerpo. Su CD16, que es un receptor específico para la porción FC de los anticuerpos, hace contacto con la porción FC. La célula NK se activa, lanza sus gránulos y mata a esa célula alterada. Eso es la ADCC. ¿Quedó claro? Sí. Resumen de las formas en las que las células NK eliminan a los antígenos. Missing self, induced self, ADCC y apoptosis mediada por los ligandos de muerte que se llaman FAS y FAS ligando o CD95 ligando. Última diapositiva. Otra función de las células NK que no tiene que ver con muerte. Son la fuente inicial de interferón gamma. ¿Qué hace el interferón gamma? ¿Qué hace el interferón gamma? Es el que potencializa la acción de los macrófagos. Exactamente, ya no se les debe olvidar. ¿Ok? El interferón gamma, el gamma, no el alfa ni el beta, que son antivíricos, que son tipo 1. El interferón gamma, es la espinaca del Popeye, y el Popeye es el macrófago, y la espinaca se llama interferón gamma. Pues las NK son las que durante la inmunidad innata, o sea, durante las fases iniciales de una respuesta inmunológica, son las primeras que le van a proporcionar interferón gamma a los macrófagos. ¿Se acuerdan cuando vimos el cuadro de los macrófagos y las citocinas que producían? Les dije, pongan atención en la interleucina 12 que activa las células NK porque lo vamos a ocupar. Bueno, ok. El macrófago, para potencializar sus capacidades microbicidas, requiere interferón gamma. El interferón gamma es producido inicialmente por las células NK. Pero para que las células NK lo puedan producir, requieren activarse mediante la acción de la interleucina 12. Entonces, el macrófago, una vez que fagocita antígeno, produce interleucina 12. Aquí está. Para que esa interleucina 12 active a las NK y estas puedan producir el interferón que ellos necesitan para poder eliminar a los microorganismos que han sido fagocitados. Es como una retroalimentación positiva. Macrófago sabe que ocupa interferón gamma y sabe que las NK lo producen y que las NK para producirlo requieren interleucina 12. Entonces, les da interleucina 12 después de fagocitar antígeno para que ellas a cambio le den el interferón gamma que él ocupa para eliminar el antígeno, ¿no? Entonces, inicialmente, quien le da interferón gamma, quien le da la espinaca al Popeye son las NK. Ya sabemos que después van a ser los TH1 y obviamente los TH1 tienen una capacidad muchísimo mayor para producir interferón gamma que las NK y no necesitan así tanto de que, tú dame interleucina 2 para poder que yo produzca. No, ellos cuando ya son efectores, son TH1, sin necesidad de que le den interleucina 2, él va a producir grandes cantidades de interferón gamma. ¿Quedó claro? Y ahí está un textito, ¿no? Para cuando estudien. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? No los veo. Todos están apagadas las cámaras. ¿Por qué? ¿Ahí están todos o quiénes ya se fueron? Es que estamos todos, pero como el internet nos está fallando, a veces se apagan las cámaras. O sea, no se alcanzan a ver. Ok. ¿Ahí están todos que son? Sí. Ok. Bueno. Vientos. Pues eso sería todo. Nos tardamos 1 hora con 15 más en lugar de las otras 2 horas, pues eso ya es ganancia, ¿no? Pero pues saben que nos faltan 2 videitos ya para completar y cerrar el punto 3, que son como de media hora entre los dos, ¿no? Que sería más o menos completar el tiempo que nos falta y que amablemente me cedieron la vez pasada, el viernes de la semana pasada.
¿Sale? Entonces, pues ya los voy a dejar para que se vayan a sus casas a comer, a descansar, porque es fin de semana, cuídense mucho, no salgan mejor si pueden. Y si salen, pues no se quiten el cubrebocas, ¿no? ¿Sale, vale? Entonces nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Hasta luego. Bye. Bien, antes de la clase, por si tienen dudas, me preguntan en la próxima clase, que vimos mucha información. ¿Sale? Hasta luego, chicos, que descansen. ¿Cómo le pasas la gra- ¿Esta es la tuya?